Bienvenidos a Centro Madre Luna. Mi nombre es Daniela, soy kinesióloga especialista en embarazo, posparto y rehabilitación pélvica. Y hoy te voy a hablar sobre los tres pilares que necesitas para prepararte para el parto. Así que comencemos. Siempre cuando realizamos nuestros talleres de preparación al parto, yo le pregunto a los asistentes qué es lo que crees tú que debes hacer para prepararte para el parto. Y muchas veces ellos piensan y me responden, debo preparar el bolso, debo hacer ejercicio, o en algunas ocasiones me han dicho, creo que prepararme para el parto debo buscar un buen equipo médico, ¿cierto? Pero ninguna persona tiene la certeza específicamente qué es lo que tiene que hacer para prepararse para este gran día. Entonces, ahora yo te voy a contar cuáles son los tres pilares para prepararte para el parto de una manera más integral. Primero tenemos la preparación física, luego tenemos la preparación teórica y por último tenemos la preparación psicoemocional. Entonces vamos a ir viendo en detalle cada uno de estos tres pilares. Vamos a partir por la preparación física. La preparación física habla, ¿cierto?, de cualquier tipo de actividad física que tú realices en donde aumenta el flujo sanguíneo, aumente la frecuencia cardíaca, ya en donde se trabaje principalmente ejercicios de fuerza, pero también ejercicios aeróbicos. Eso es el ideal, ¿cierto?, de un ejercicio, una actividad física para prepararte para el parto. Ahora, para entender en mayor profundidad este tema, lo que vamos a hacer primero es entender cómo funciona el útero en el proceso del parto. Y para eso vamos a levantar la mano y vamos a hacer este movimiento. Esto va a simular una contracción de parto y lo vamos a hacer durante todo el tiempo que yo hable. Entonces, el útero para funcionar durante el parto necesita de varias condiciones. Primero, necesita que le llegue oxígeno. Por lo tanto, es súper importante que tú sepas cómo debes respirar en el parto. Lo otro que necesita este útero para funcionar es aumentar el flujo sanguíneo, es decir, que le llegue más sangre a él para que se pueda contraer de manera más efectiva. Y para eso necesito moverme. La actividad física aumenta el flujo sanguíneo. También este útero necesita energía, ¿cierto? Para estar constantemente en contracción. Entonces, esa energía la obtenemos de los alimentos. Es súper importante saber que tú tienes que comer durante el trabajo de parto, ¿ya? Y también, ¿cierto? Es importante saber que este útero, para que no se canse y esté constantemente trabajando, necesita de resistencia, ¿ya? Una resistencia que te da la actividad física. Por ejemplo, si te das cuenta, hemos estado todo este rato haciendo este movimiento y ya la mano está cansada, ¿ya? Eso es para que tú te des cuenta lo que va a sentir el útero y va a ser mucho más, porque el trabajo de parto no es corto, ¿ya? El trabajo de parto a veces dura 24 horas, 48 horas, 72 horas a veces. Entonces, súper importante saber y entender que vamos a tener a este útero durante todas esas horas funcionando. Por lo tanto, este útero, para que no se fatigue, tiene que tener estas condiciones que te mencioné anteriormente. ¿Y cómo voy a ayudar a este útero para que se cumplan estas condiciones y no se fatigue? Y eso lo voy a hacer mediante la preparación física que debo hacer durante el embarazo. Entonces, siempre hay que ver el parto como una maratón. El parto es una maratón, ¿ya? Y si tú piensas en los maratonistas, cuando ellos corren estas carreras, por ejemplo, los 21 kilómetros, ellos no van sin preparación, no van de un día para otro a hacer esta carrera. Lo que ellos hacen es que se preparan con meses de anticipación, incluso a veces un año de anticipación, para poder prepararse físicamente y poder correr este evento, esta carrera, ¿cierto?, de una manera mucho más efectiva. Entonces, el parto es lo mismo. El parto exige que haya una preparación física. Si no hay una preparación física, probablemente vas a poder terminar igual, vas a poder tener tu guagüita igual, pero las condiciones van a ser diferentes, ¿ya? Por ejemplo,
Cuando una mujer hace actividad física, lo primero que ocurre es que vamos a tener un bebé mucho más nutrido, es un bebé que le va a llegar mucho más nutrientes, sangre más oxigenada, vamos a tener una placenta de mejor calidad también. Ya lo otro que vamos a tener también es disminución en el tiempo del trabajo de parto. Como te dije anteriormente, un trabajo de parto normal puede durar fácil 3 días, ya, pero cuando una mujer hace actividad física durante todo el embarazo, el trabajo de parto se reduce, puede ser 16 horas, 14 horas, 12, a veces incluso hay gente que tiene trabajo de partos de 8 horas, súper rápido. Entonces la actividad física sí reduce, ¿cierto? El tiempo de dilatación. Ya la fase de dilatación es mucho más corta, te vas a dilatar más rápido en menos tiempo. Y también es súper importante saber que cuando tú vas a tener a tu bebé, necesitas fortalecer la musculatura para poder pujar. Cuando a ti te dicen puja, ¿cierto? Tú tienes que tener una musculatura preparada para que este pujo sea efectivo y que tu bebé salga en 4 o 5 pujos y que no estés 1 hora pujando, ¿ya? Muchas veces también lo que siempre a mí me comentan las chicas que ya han tenido su bebé es que para pujar, ¿cierto? O mantener las piernas separadas tienes que tener unas piernas bien trabajadas, porque si no se fatigan las piernas y empiezas a temblar, ¿ya? Entonces la preparación física tiene que incluir una preparación cardiovascular, resistencia física, resistencia muscular, resistencia respiratoria. Es súper importante que esta preparación tú la hagas lo antes posible, ¿ya? No es lo mismo prepararte desde la semana 12 de embarazo a que tú lo hagas cuando ya tienes 37 semanas, que ya es demasiado tarde. La preparación para el parto tiene que ser de manera gradual y entre antes comiences tu preparación va a ser mucho mejor y te va a ir mucho mejor en el parto, ¿ya? ¿Qué tipo de actividad son las que tengo que realizar para prepararme para el parto? Principalmente gimnasia prenatal, pilates prenatal, ¿cierto? También, por ejemplo, el yoga también es una buena herramienta cuando se hacen posturas de yoga, ¿cierto? Aunque el yoga también está más orientado a una preparación más emocional, que lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, las caminatas. Mucha gente me dice, sí, yo camino. La caminata tiene que ser una caminata rápida que te aumente la frecuencia cardíaca, que tú te canses, ¿cierto? Que te haga también tener un gasto calórico. Ya, por lo tanto, idealmente la actividad física que se debe hacer durante el embarazo tiene que incluir ejercicios aeróbicos, ejercicios de fuerza y resistencia, porque esto es lo que tú necesitas para prepararte para el parto, ¿ya? Y también trabajar de manera específica la musculatura que vas a ocupar ese día, la musculatura abdominal, piernas, aductores, glúteos, que es lo que se ocupa para pujar, ¿ya? Ahora, ¿cuánto tiempo debo hacer actividad física? Se recomienda, la OMS recomienda entre 120 a 150 minutos a la semana, ¿ya? Por lo tanto, si tú haces una vez a la semana, no sirve de nada. Si tú sales a caminar, por ejemplo, todos los días o 3 veces a la semana, 20 minutos, tampoco te va a servir de mucho si tú no aumentas flujo sanguíneo, no aumenta frecuencia cardíaca y no cumple con los 150 minutos a la semana, porque recién ahí se ve un cambio, ¿ya? Y estos ejercicios, esta preparación física se hace idealmente hasta el día del parto. Se entiende que las últimas semanas del embarazo vas a estar más cansada, más agotada, que tal vez no vas a poder realizar una clase. Ahí lo que tienes que hacer es bajar el nivel. Si tú estabas haciendo una actividad física, por ejemplo, como gimnasia prenatal, y ya sientes como que ya el peso de la guatita, ya no puedes hacer bien la clase, o por el tamaño de la guata tampoco, ahí se recomienda que bajes, por ejemplo, a pilates o a yoga, pero que te mantengas constantemente en movimiento, porque si tú detienes el movimiento, todo lo que tú habías entrenado se pierde. Uno deja de hacer actividad física 2 semanas y se pierde todo lo que habías ganado. Entonces, ojo también con eso. Ahora, respecto a la preparación teórica, es súper importante que tú te nutras y te informes lo más posible. Ya esto se hace, la preparación teórica se hace mediante talleres, por ejemplo,
talleres de parto, talleres de lactancia, los talleres del cuidado del recién nacido también son súper importantes para prepararte para ese evento. Siempre, entre más información tú tengas, menos miedos vas a tener al parto. Uno siempre le tiene miedo a lo desconocido, a lo que no conoce, sobre todo si eres mamá primeriza. El parto es un evento que tú nunca has vivido, ¿ya? Y probablemente has escuchado historias y la mayoría de las historias de tus amigas, de tus primas, de tu mamá son historias terroríficas. Entonces, la idea de esto es que tú investigues, te llenas de información, pero una información que sea positiva, que te sume, que te genere tranquilidad y que te diga, ah, ok, el parto tiene tantas fases en la dilatación, ¿cierto? La dilatación va de los 0 a los 10 centímetros y tengo que hacer esto para disminuir el dolor, ¿ya? Entonces, toda esa información tú la puedes encontrar, por ejemplo, en talleres. Yo te recomiendo que tomes talleres de preparación al parto porque son súper buenos en el sentido de que te van a enseñar lo que es la fisiología del parto, se enseña, por ejemplo, a identificar las contracciones de Braxton y las contracciones de parto son súper diferentes, ¿ya? Y tú tienes que ser capaz de diferenciar una con la otra, ¿ya? Por ejemplo, la contracción de parto es un dolor que sale desde la espalda y te rodea igual que un cinturón, mientras que la contracción de Braxton es un dolor menstrual. Son totalmente diferentes y eso tú tienes que saberlo antes de tener a tu bebé, ¿ya? Por ejemplo, también es muy importante que tú aprendas qué ejercicios o qué herramientas puedes ocupar para manejar o reducir el dolor de las contracciones, ¿ya? Y esa información tú la vas a encontrar generalmente y te la van a enseñar en los talleres. Y lo más importante es que también tú tienes que hacer que tu pareja participe en este proceso. Hay muchos talleres que son en pareja, que son los mejores, en donde él también te ayuda, ¿cierto?, a hacer los ejercicios, te ayuda a respirar, te ayuda en todo, que es la idea. Por ejemplo, también se recomienda que trates de informarte sobre la lactancia materna antes de que tengas a tu bebé, ya para que tú sepas lo que es normal en la lactancia. Por ejemplo, no es normal que se te rompa el pezón, no es normal que te duela, no es normal que te sangre. Em, por ejemplo, es normal que las primeras veces que tú des lactancia materna salgan gotitas, porque uno se imagina que va a salir un chorro de leche y eso tampoco es real. Lo primero que sale, por ejemplo, es calostro y ese calostro es amarillo. Ya entonces, por ejemplo, hay hartas cosas que tú tienes que saber antes de tener a tu bebé respecto a la lactancia y por eso tienes que informarte. Lo mismo pasa con el recién nacido. Es importante saber qué es lo que es normal en un bebé, qué es lo que no es normal, cuándo son los signos de alerta, cuándo debo llevarlo al médico, cómo debe dormir un bebé, cuánto come un bebé. Todas esas cosas es importante y toda esa información tú la puedes encontrar en los talleres, ¿ya? Perdón. Ahora, también esta información, la preparación teórica, tú puedes leer libros. Hay muchos libros que se recomiendan, por ejemplo, el qué esperar cuando se está esperando. Es un libro muy bueno, ya también yo te lo puedo recomendar. Documentales, hay muchos documentales en Netflix, por ejemplo, pero el que se recomienda, el que se llama Mamíferas, el parto. Porque hay muchos documentales que en vez de darte algo positivo, ya son documentales que te van a dar más miedo porque a veces muestran pura violencia obstétrica. Entonces la idea de esto también es filtrar un poco la información. Y por otro lado, cuando tú haces una preparación teórica, por ejemplo, generalmente cuando tomas talleres, te vas a dar cuenta que tienes que hacer tu plan de parto. Ya el plan de parto es un documento que tú tienes que hacer y discutirlo con tu equipo médico, en donde tú anotas todos tus deseos y tus requerimientos respecto al nacimiento de tu bebé. Por ejemplo, quién te va a acompañar durante el proceso del parto, si quieres lactancia materna exclusiva, si quieres apego inmediato, corte de cordón tardío, si quieres parto con anestesia o sin anestesia, si quieres, por ejemplo, ocupar herramientas no farmacológicas como ejercicio, respiraciones, guatero, masaje para el alivio del dolor.
Y para hacer ese plan de parto, tú tienes que tener la información. Ya tú no puedes hacer un plan de parto si no tienes una preparación teórica. Por eso que esta preparación es tan importante. Y como te lo dije anteriormente y te lo vuelvo a repetir, entre más tú averiguas de esto, más informada vas a estar y menos miedo vas a tener en el parto. ¿Ya? También tenemos la preparación psicoemocional, que esta preparación también es muy importante porque es la preparación para evitar el miedo al parto. Ya muchas veces yo me encuentro con personas que se preparan físicamente, se leen todos los libros, ven todos los documentales, asisten a todos los talleres, pero le tienen miedo al parto igual porque son personas a lo mejor, no sé, muy ansiosas o temerosas, porque están rodeadas también de comentarios de gente que le ha dicho, no, el parto es lo peor, yo nunca más voy a tener un hijo, sufrí mucho. Entonces, claramente todas esas cosas aumentan la ansiedad y el miedo al parto. Por lo tanto, es súper importante que tú te prepares con anticipación para tratar de reducir el miedo al parto. Y eso se hace mediante meditaciones, por ejemplo, una técnica que se llama hipnoparto y también las clases de yoga. Las clases de yoga principalmente se enfocan en eso porque te van a ayudar a respirar, a bajar la ansiedad y el miedo mediante la respiración. Te entregan herramientas para conectarte con tu bebé y para ir trabajando el miedo poco a poco. Porque no es tampoco como que yo haga una meditación hoy y se me pase el miedo al parto mañana. Esto es progresivo, también lleva tiempo. Por eso entre antes comiences con esta preparación va a ser mucho mejor. ¿Ya? Siempre también hay que tener en consideración qué es lo que pasa con las hormonas. Para que el parto se gatille, ¿cierto? Y el parto comience, necesitamos la hormona oxitocina. Esta hormona oxitocina es la hormona del amor. Uno libera esta hormona, por ejemplo, cuando te enamoras, cuando ves a tu bebé por primera vez, ¿ya? Y esta hormona es clave para el parto porque gracias a esta hormona te vas a dilatar. Cuando esta hormona está en su pic alto, liberándose todo el tiempo, tú te vas a dilatar más rápido, ya en menos tiempo. Y también es una hormona que también participa en la lactancia materna, por ejemplo. Ya, por eso que muchas veces es bueno, si tú vas a tener una cesárea, que igual pases por el trabajo de parto para que tengas esta liberación de la hormona y esto ayude, ¿cierto?, después con el proceso de la lactancia. ¿Y qué es lo que pasa con el cortisol? El cortisol es la hormona del estrés, la hormona del miedo, la hormona de la ansiedad. Y muchas veces cuando yo tengo miedo al parto, ansiedad, me trataron mal, me retaron, me sentí vulnerable, ¿cierto? Se libera esta hormona. Y esta hormona lo que hace es que bloquea la liberación de la hormona oxitocina. Por lo tanto, si tú no eres capaz de controlar tus niveles de cortisol y mantenerlos lo más abajo posible, es probable que empieces a sentir miedo, angustia, ansiedad y la liberación de oxitocina se detenga. Y por eso muchas veces nos encontramos con, por ejemplo, con estas personas que se estaban dilatando muy bien en las casas y van a la clínica o en el camino algo pasó, me puse nerviosa, me asusté y la dilatación se detuvo y no se dilataron más y ese parto terminó en cesárea, ¿cierto? Entonces, ¿tienes que prepararte psicoemocionalmente? Sí, porque tienes que obtener estas herramientas para tratar de trabajar el miedo, evitar que esta hormona cortisol se libere y mantener la oxitocina en lo más alta posible. El taller de parto se enseñan técnicas para aumentar la liberación de oxitocina, que eso se hace mediante los cinco sentidos. Por ejemplo, la hormona oxitocina se libera con las luces tenues, esta luz amarilla, esta luz cálida, ya con las temperaturas altas, por eso que el calor ayuda mucho. También ayuda mucho la música, olores ricos, todo eso hace que se libere oxitocina y que el cortisol se mantenga lo más abajo posible. Entonces, prepárate psicoemocionalmente, ¿cierto?, para el parto, porque también esta preparación es importante. Entonces, para finalizar, para prepararte para el parto, a modo de resumen, necesitas una preparación física. Ya recuerda que la preparación física tiene que ser una que haga que aumente tu frecuencia cardíaca,
ya que incluya idealmente ejercicios aeróbicos y ejercicios de fuerza, ya ejercicios localizados, en donde trabajes todo el cuerpo, inclusive musculatura de pujo, piso pélvico también, que es súper importante, musculatura respiratoria. Necesitamos también la educación prenatal y eso lo da los talleres principalmente, libros, documentales, ¿cierto? También esta preparación, esta educación prenatal la entrega tu equipo médico. Conversa con tu equipo médico, busca un equipo médico que sea adecuado a tus necesidades, ¿ya? También recordar que para prepararte para el parto necesitas prepararte también emocionalmente. Tienes que ser capaz de controlar el miedo para que este miedo no te paralice y no se libere este cortisol que evita que se libere la hormona oxitocina, que es la hormona clave para el parto. ¿Ya? Entre más oxitocina tengo, más dilatación voy a tener, me voy a dilatar más rápido, ¿cierto? Y este bebé va a salir más rápido también. Y el plan de parto. Es súper importante que hagas un plan de parto. Nosotros en nuestros talleres tenemos un módulo que es de preparación de este plan, en donde te enseñamos los puntos importantes que tú debes incluir en este plan de parto, lo que tú puedes pedir como paciente y cuáles serían como tus derechos también como paciente. ¿Ya? Por ejemplo, lo que hablábamos anteriormente respecto al acompañamiento, respecto a la lactancia, a las herramientas no farmacológicas, incluso las posturas para parir, tú las puedes elegir también, ¿ya? Entonces necesitas, ¿cierto? Estos seis tipos, ¿cierto? De preparación, ya para prepararte para el parto de manera adecuada. Así que muchas gracias. Espero que este mini taller te haya servido para saber cuáles son estos tres pilares para prepararte para el parto. Y te quiero dejar invitada cordialmente a nuestras clases. Tenemos clases prenatales en donde te puedes preparar física y emocionalmente para el parto. Y también tenemos diferentes talleres en donde puedes prepararte de manera teórica con los mejores profesionales. Tenemos matronas de neonatología, tenemos asesoras de lactancias y también tenemos kinesiólogas que se dedican a la preparación física, ¿cierto? Desde el punto de vista kinésico para el parto, en donde se hace una preparación de piso pélvico, ejercicios para transitar por este trabajo de parto, para disminuir el dolor de las contracciones. Todo eso y muchas cosas más. Y lo mejor que todos nuestros talleres, ¿cierto? Se hacen en pareja, idealmente para que tu pareja también se sienta involucrado en este proceso, ya, y te ayude en el nacimiento de tu bebé. Así que te esperamos y muchas gracias por haber visto este mini taller.